Lo que pesa se cae solo. En un valle rodeado de montañas silenciosas, vivía un joven llamado Soryu. Cada mañana caminaba hasta un antiguo árbol de hojas plateadas. Decían los ancianos que aquel árbol tenía la capacidad de mostrarle a cada persona el peso invisible que cargaba en su corazón. Soryu había llegado allí en busca de paz. Llevaba tiempo sintiendo que algo lo oprimía por dentro, pensamientos que lo perseguían, recuerdos que se negaban a soltarlo, emociones que aparecían sin avisar. Aunque nadie podía ver ese peso, él lo sentía en los pasos, en la respiración, en la forma en que miraba el mundo. Ese día, se sentó frente al árbol y cerró los ojos. El viento comenzó a soplar suave, como si le hablara. Lo que pesa no necesita que lo tires, susurró el viento, simplemente espera a que lo sueltes, y él mismo caerá. Soryu respiró profundamente. Su mente se agitó con la duda. ¿Cómo se suelta algo que vive adentro?, pensó. Pero el viento volvió a hablarle, más suave aún. Empieza por mirar el peso. No para juzgarlo, sino para comprenderlo. Soryu apoyó una mano en su pecho. Por primera vez no corrió de sus pensamientos. Los observó. Los dejó estar. Y en ese simple acto, sintió una mínima liberación, como si una pluma hubiese caído de él. Era el inicio de un camino distinto, uno que no buscaba borrar el pasado, sino aprender a convivir con él sin cargarlo. El susurro del peso. Soryu siguió sentado bajo el árbol de hojas plateadas. Cada vez que inhalaba, sentía como su pecho se expandía, cada vez que exhalaba, percibía un leve alivio, como si el aire se llevara algo que ya no necesitaba. Mientras observaba el vaivén de su propia respiración, una anciana apareció entre los arbustos del valle. Caminaba lento, apoyándose en un bastón de madera pulida. Su presencia no interrumpía la paz del lugar, al contrario, parecía prolongarla. «Has venido a soltar», dijo la anciana sin que Soryu hubiera mencionado palabra. Él la miró sorprendido. «No sé cómo hacerlo», respondió con honestidad. La anciana sonrió, como quien escucha una verdad que ya conoce. «El mundo te ha dicho que soltar es hacer fuerza hacia afuera, pero el corazón sabe que soltar es dejar de apretar hacia adentro». Se sentó a su lado, despacio. «Mira tu peso como mirarías una piedra en la mano. No intentes romperla, no intentes esconderla. Solo obsérvala. Eso basta para que empiece a perder fuerza». Soryu cerró los ojos un momento y visualizó sus preocupaciones, un recuerdo doloroso, un miedo que llevaba años, una culpa que no le pertenecía. Y al mirarlos sin huir, notó que se movían, como si respiraran también. «Todo lo que pesa», continuó la anciana, «está vivo solo mientras tú lo sostienes». El joven sintió un estremecimiento en el pecho. Por primera vez comprendió que quizás no tenía que luchar contra su dolor, sino dejar de sostenerlo con tanta firmeza. A su alrededor, el viento volvió a soplar, y algunas hojas plateadas se desprendieron suavemente del árbol, cayendo sin esfuerzo alguno. «¿Ves?», dijo la anciana. «Lo que pesa, se cae solo, cuando dejas de aferrarte». El arte de no forzar. La anciana invitó a Soryu a caminar con ella por un sendero que serpenteaba entre las rocas. El silencio del valle era profundo, pero no incómodo, era un silencio que acompañaba, como un maestro paciente. Tras unos pasos, llegaron a un pequeño arroyo. El agua corría sin prisa, bordeando las piedras, pasando entre ellas sin resistencia. «Mira el agua», dijo la anciana. «Nunca empuja, nunca forcejea, nunca pelea por un camino. Solo sigue su curso, y aún así, llega más lejos que la roca más fuerte». Soryu se inclinó para tocar el agua. Estaba fresca y clara, reflejando el cielo como un espejo. «¿Y cómo aplico eso a lo que siento?», preguntó. «Observa», respondió ella. «Cuando aparece un pensamiento pesado, tú lo empujas, lo escondes o lo criticas. Le creas resistencia. Pero si lo dejas pasar como el agua, sin pelear contra él, su fuerza disminuye». Soryu cerró los ojos y dejó que un pensamiento inquietante surgiera. En vez de rechazarlo, lo dejó flotar.
lo vio avanzar como una hoja arrastrada por la corriente. Y por primera vez lo sintió, liviano. Cuando no fuerzas, descubres que la mente sabe soltar por sí sola, continuó la anciana. La tensión es una creación tuya, no del pensamiento. Soryu abrió los ojos. El arroyo seguía corriendo, inmutable. Las piedras no intentaban detenerlo, y el agua no luchaba por avanzar, simplemente convivían. El verdadero acto de soltar, dijo la anciana, no es abandonar, ni olvidar, ni negar. Es dejar de sostener aquello que ya no necesitas. Y cuando lo haces, caes solo, como una hoja de otoño. Soryu sintió como un nudo en su pecho empezaba a aflojar. Aquella enseñanza no era solo una frase, era un modo de vivir. La piedra que no era suya. La anciana guió a Soryu hasta una colina cercana. Allí, bajo la sombra de un pino alto, había una gran cesta llena de piedras de distintos tamaños y formas. Cada persona que llega al valle, explicó ella, carga al menos una piedra que no le pertenece. Soryu se acercó. Algunas piedras eran ásperas y pesadas, otras, sorprendentemente ligeras pero con formas irregulares que resultaban incómodas de sostener. Toma una, dijo la anciana. El joven eligió una piedra mediana, rugosa, fría. Apenas la sostuvo, sintió un peso familiar, idéntico al que llevaba en el corazón. ¿Por qué se siente como mis emociones?, preguntó sorprendido. Porque el peso no está hecho de la piedra, sino de tu relación con ella, respondió la anciana. Así como un recuerdo puede lastimar si lo aprietas demasiado, esta piedra parece pesada cuando la aferras con fuerza. Soryu apretó la piedra con ambas manos y, efectivamente, el peso aumentó. Su brazo comenzó a tensarse. Ahora, suéltala un poco, dijo ella. Soryu relajó los dedos, lo suficiente para sostenerla sin fuerza. La piedra seguía allí, pero ya no dolía. Las cargas emocionales, explicó la anciana, funcionan igual. No puedes evitar que existan, pero sí puedes decidir no apretarlas, no hacerlas parte de tu identidad. Soryu miró la piedra y comprendió que había pasado años tratando de romperla, esconderla o cargarla como un castigo. Nunca se le ocurrió simplemente dejar de sujetarla con tanta intensidad. ¿Y qué hago con ella ahora?, preguntó. La anciana señaló el suelo. Cuando estés listo, déjala caer. No antes. No con rabia. Solo déjala caer cuando ya no la necesites para comprenderte. Soryu respiró profundo. Por primera vez sintió que soltar no era renunciar, sino madurar. Miró la piedra, la sostuvo suavemente, y esperó. Sabía que, cuando llegara el momento, caería sola. El aire que libera. Soryu siguió caminando con la anciana, y pronto llegaron a un prado amplio, donde el viento soplaba libre y constante. Las hierbas danzaban a su ritmo, y cada brizna parecía respirar con suavidad. Observa el aire, dijo la anciana. Él nunca carga, nunca retiene. Todo lo que toca, lo acompaña un momento, y luego lo deja ir. Así es el peso que llevas, si aprendes a no aferrarte, se irá por sí mismo. Soryu cerró los ojos y sintió el viento en su rostro. Cada exhalación parecía llevar consigo una parte de su ansiedad. Cada inhalación le recordaba que podía sostener la calma sin esfuerzo. El problema, continuó la anciana, no es que los pesos existan, sino que crees que debes retenerlos para sobrevivir. La mente cree que aferrarse es seguridad, pero la verdadera seguridad está en la confianza de que todo llega y todo pasa. Soryu recordó la piedra, su pecho, los recuerdos y miedos que lo acompañaban desde siempre. Lentamente, comprendió que no necesitaba pelear con ellos. Podía simplemente sentirlos, aceptarlos y dejarlos ir cuando fuera su tiempo. A veces, dijo la anciana, soltar no es un acto de valentía, sino de sabiduría. Cuando dejas que el viento haga su trabajo, lo que pesa cae solo, y lo que queda es puro y ligero. El joven respiró profundo, sintiendo por primera vez que el peso que tanto temió, el que creyó eterno, comenzaba a aflojarse. Como hojas que caen sin prisa, su corazón empezó a sentirse más liviano. Soryu abrió los ojos y sonrió.
No era que todo estuviera resuelto, pero por primera vez confiaba en el proceso. La vida tenía su propio ritmo, y él podía aprender a fluir con ella. El jardín interior. La anciana llevó a Soryu hasta un pequeño jardín escondido entre rocas y arbustos. Flores de colores suaves crecían en desorden, y un pequeño estanque reflejaba el cielo. El lugar parecía simple, pero estaba lleno de vida y armonía. «Este es tu jardín interior», dijo ella. «Cada pensamiento, cada emoción, cada peso que llevas tiene su lugar aquí. No se trata de arrancar nada, sino de permitir que todo exista sin que te lastime». Soryu se arrodilló junto al estanque y miró su reflejo. Vio su rostro tenso, sus ojos llenos de preguntas y un ligero temblor en sus manos. Por un momento, deseó que todo desapareciera de golpe, que el peso simplemente se evaporara. «No puedes obligar al agua a que deje de reflejar lo que hay dentro», continuó la anciana. «Pero puedes mirar el reflejo sin miedo. Cuando aceptas que lo que pesa es solo parte de ti, deja de aplastarte y empieza a enseñarte». Soryu respiró profundo. Visualizó cada preocupación como pequeñas semillas plantadas en su jardín. Algunas eran dolorosas, otras solo recuerdos, y unas pocas, apenas leves sombras. En vez de arrancarlas, las observó con atención. «Algunas semillas», dijo la anciana, «deben caer para que nazca algo nuevo. Otras simplemente se marchitan solas. Tú no tienes que forzar nada. Lo que pesa, si lo dejas vivir sin aferrarte, caerá solo, y en su lugar crecerá la calma». Soryu cerró los ojos y permitió que un ligero suspiro escapara de su pecho. Por primera vez sintió que su corazón podía ser un jardín, no un campo de batalla. La enseñanza se hizo clara: el alivio no viene de huir del peso, sino de soltar la resistencia que lo mantiene atado. La caída natural. Esa tarde, Soryu se sentó bajo el árbol de hojas plateadas nuevamente. La anciana permaneció a su lado, pero en silencio, como un río que acompaña sin interferir. «Soryu», dijo finalmente, «¿recuerdas la piedra que sostenías?». Él asintió, recordando la rugosidad en sus manos y el peso que parecía inseparable de su corazón. «Algunas piedras», continuó ella, «no caen de inmediato. Esperan. Pero si aprendes a no aferrarte con fuerza, el tiempo y la quietud harán su trabajo. Lo que pesa se cae solo. Siempre. No por tu lucha, sino por la ley natural de soltar». Soryu cerró los ojos y sintió el peso en su pecho. No lo empujó ni lo escondió. Simplemente respiró, observando cómo estaba allí sin exigir nada. Poco a poco, como hojas desprendiéndose de la rama, comenzó a sentir un alivio silencioso. «A veces», dijo la anciana, «las emociones vienen a enseñarte a ser consciente. No las ignores ni luches contra ellas. Obsérvalas, acompáñalas, y verás que se liberan sin esfuerzo. La resistencia es la que crea dolor, la aceptación, la que trae paz». Soryu abrió los ojos y sonrió suavemente. Por primera vez, comprendió que no necesitaba cargar con todo ni controlar cada pensamiento. Algunos se marcharían solos. Otros permanecerían, pero ya no le aplastarían. El viento sopló y algunas hojas plateadas cayeron frente a ellos. Soryu las observó caer con serenidad y entendió la verdad profunda: lo que pesa no necesita tu lucha para irse. Solo requiere tu presencia consciente y tu capacidad de soltar. Su corazón, aunque todavía joven, se sentía más ligero. Y en esa ligereza, encontró la primera chispa de sanación verdadera. El peso que se va. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el valle de tonos dorados y suaves. Soryu permanecía sentado bajo el árbol de hojas plateadas, sintiendo el latido de su corazón en calma, por primera vez sin prisa ni tensión. La anciana se inclinó hacia él y dijo: «Recuerda, Soryu, la vida no nos pide cargar con todo. Solo nos pide ser conscientes de lo que sostenemos. Lo que duele, lo que pesa, lo que parece imposible, se caerá solo cuando dejes de sujetarlo con fuerza». Soryu respiró profundo y comprendió que no se trataba de olvidar ni de negar, se trataba de observar, aceptar y permitir que la vida hiciera lo suyo.
El peso que había creído eterno comenzó a desvanecerse, y en su lugar nació una ligereza silenciosa, una paz que no dependía de nada externo. El corazón que aprende a soltar, continuó la anciana, se convierte en un espacio abierto. Y en ese espacio, nace la claridad, la compasión y la verdadera libertad. Soryu sonrió, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Las piedras, los recuerdos y los miedos ya no lo definían. Había descubierto el secreto del alivio, no luchar, no forzar, simplemente soltar y permitir que lo que pesa se caiga solo. El viento jugaba con las hojas, el valle permanecía en silencio, y Soryu cerró los ojos una vez más, dejando que la paz lo llenara por completo. Por primera vez, comprendió que el corazón puede ser liviano, y que cada peso soltado es un paso hacia la sanación profunda. En la quietud, comprendió la enseñanza más importante de todas: la vida fluye mejor cuando aprendemos a dejar ir lo que no nos sirve.